Muy queridos hijos, la celebración de hoy es entrañable y para tanto pasa desapercibida. Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, es la iglesia del Papa. El Papa es Papa precisamente porque es obispo de Roma y su catedral es San Juan de Letrán. Hago una brevísima referencia. Catedral se llama porque es el edificio que se construye sobre la cátedra. La cátedra es la enseñanza del obispo. Punto. Y se construye el edificio para que el obispo pueda enseñar y los fieles con una cierta facilidad puedan escuchar su enseñanza. Y por eso el edificio se llama catedral. Reitero, el Papa es Papa porque es obispo de Roma y por lo tanto la Catedral de Roma podríamos decir que es la catedral del mundo. Por un privilegio singular de la Santa Sede a lo largo de los siglos, nuestra real e insigne Basílica Catedral, voy a decir en resumen, Catedral de León, es filial de San Juan de Letrán, por lo tanto goza de todos los privilegios, de todas las gracias, de tal forma que cuando nosotros entramos a Catedral de León, espiritualmente es como que si estuviéramos entrando a San Juan de Letrán. No tenemos que peregrinar hasta San Juan de Letrán para obtener las gracias, las indulgencias que contienen la Catedral de Roma, la Catedral del Papa. Y por extensión, ¿por qué no? Si nosotros, templo chiquito, posiblemente el más pequeño, el más humilde de todo Nicaragua, que no fue construido como templo independiente, sino como capilla del hospital, después del hospicio, y como no han querido regresar a la diócesis que se ha adueñado de la planta física, está independiente, pero no hay más espacio ni siquiera para una casa cural. Mientras no regrese, mientras esté robado. Aunque sea una comunidad y aunque sea una congregación religiosa, que también comete pecado. Faltaba más. Digo, siendo filial de catedral, pues gozamos de los privilegios, las gracias de catedral, sin presumir, no por orgullo, sino por la humildad, de tal forma que al entrar en este templito, capillita en otro tiempo de San Juan de Dios, debería ser como que si entráramos a la Catedral de Roma, a la Basílica de San Juan de Letrán. La diferencia es que el que preside no es obispo y es un simple ayudante del obispo. Claro, más que claro, y lo que tenemos que tener marcado frente a tanta farsa, tanta propaganda y a tanto pelearse por quién es el que manda y quién es el principal. La primera oración nos marcaba, porque lo que rezamos es lo que creemos, nos marcaba que iglesia significa asamblea, pero no cualquier asamblea, es la asamblea creyente. Y no hay asamblea creyente sin presencia del obispo. Y podrán estar reunidos 10.000 millones de personas y podrán invocar lo que quieran, si no hay obispo, no son iglesia. Sin embargo, puede estar el obispo solo, con una o con ninguna persona, y está toda la iglesia. Porque donde está el obispo está la iglesia, y sin el obispo no hay iglesia, como nos enseñaban en los primeros siglos del cristianismo, cuando comenzó a haber herejías y doctrinas equivocadas. Y hoy decirlo con toda claridad, porque algunos o no estudiaron el catecismo o se dejan
engañar por palabras que endulzan el oído. Digámoslo con toda claridad. Si el Papa hace las veces de Jesucristo en la tierra, y por ello le debemos no solo fidelidad, sino amor. Y quien al Papa escucha a Jesucristo, y quien al Papa rechaza o desprecia a Jesucristo, de alguna forma, nos dice el Concilio Vaticano II, podemos decirlo totalmente con respecto al obispo. Hace las veces de Jesucristo con respecto a la diócesis. Pero eso ya no se dice ni de los que somos presbíteros, ni se dice ni siquiera de los superiores religiosos, por más de que alguno se sienta obispo o se sienta obispa, que se da. El obispo es obispo, hace las veces de Jesucristo para su jurisdicción, para su diócesis. Todos los demás le ayudamos y conformamos con él la asamblea creyente, es decir, la iglesia local. Y bien claro nos dice el Concilio Vaticano II que se engaña aquel que piensa ser iglesia si no vive la iglesia local, que es la única forma de vivir la iglesia universal. Por lo tanto, si hoy celebramos la dedicación de la iglesia de nuestro obispo de la Catedral de León, es motivo de gran alegría para nosotros. Pero lo importante no es que despreciemos la arquitectura, ni mucho menos. No es que despreciemos que sea patrimonio de la humanidad declarado por UNESCO, ni mucho menos. Lo importante de catedral es la enseñanza del obispo. Si no, sería un algo bellísimo, pero vacío, que en vez de llevar a la vida y a la vida eterna, nos llevaría a la ruina y a la muerte eterna. En ese mismo sentido habría que entender, cómo no, el bellísimo Evangelio de hoy, difícil de entender, sería muy largo explicarlo. Tomado de Juan, capítulo 2, versos del 13 al 22. Y habría que preguntarse, hoy, en nuestras formaciones eclesiales, ¿quiénes son los vendedores que convierten la casa de nuestro Padre en cueva de ladrones? ¿Quiénes son? No nos extrañe en la ciudad de León que a lo mejor son los que se pelean por hacer los arreglos de flores y los que quieren hacer argollitas, de que son los únicos que saben vestir y preparar las procesiones. Las procesiones tienen su importancia, son interesantes, pero hay que vivir la fe. Una procesión que no nace de una fe vivida. Peor aún cuando se quiere contraponer con la comunión y la práctica sacramental. Reitero, magnífico conservar costumbres, pero por amor de Dios que alguien cuando quiera hablar, que estudie primero. Que no es cierto que el que tiene más galillo traga más pinol, y el que grite más tiene la razón de las barbaridades incluso contra el arte y contra la historia que dice. Y aunque algunos se dejen apabullar, no siempre la mentira y la prepotencia incluso de estos grupúsculos va a impedir que brille la verdad que viene de Dios y el conocimiento y el amor a la iglesia. Padre, ¿qué está diciendo? El que no lo entienda que me lo pregunte y lo podemos decir más claro todavía. Y recuerden, no se extrañen, que uno de los síntomas del malestar cerebral es decir las cosas con todas las palabras. Cierto, hoy no son ovejas y bueyes,
Pero ¿cuántos son los que friegan y refriegan que solo ellos saben arreglar al santo y que solo ellos saben preparar las andas y solo ellos saben llevar la procesión? Quisiera saber cuántas de estas personas se han confesado y qué clase de vida cristiana llevan. Y si son ejemplo, o más bien todo lo contrario. Y las monedas, ¿quiénes son los cambistas? ¿Y quiénes son los que por abajo, sin que entre incluso en los presupuestos que debemos los curas dar cuenta a ustedes, andan circulando dinero y pidiendo para esto y para el otro? Padre, ¿qué está diciendo? Si no me lo entienden, pregúntenme y les voy a decir con todas las palabras. Dicho desde este pequeño templo, tal vez el más chiquito de la República, el más humilde, seguramente el más expoliado, el más robado y el más instrumentalizado. Bellísima evangelio de hoy. Y en contraste con toda esta basofia, con toda esta corrupción, incluso a las faldas de la Iglesia, e incluso manipulando conciencias de personas, incluso contra sacerdotes y obispos, porque se les termina el negocio a algunos. ¿Cómo no pensar que esta lectura que se ha proclamado entre nosotros del profeta Ezequiel, capítulo 47, versos 1 y 2, 8 y 9 y el 12, de esta corriente que brota del templo y se esparce por todas partes? ¿Cómo no ver en esta figura la pila bautismal, en concreto de nuestra Catedral de León? Y no me refiero a la actual en cuanto a edificio, sino en cuanto a institución, que nació el 26 de febrero del año del Señor de 1531 y que regó todo el territorio de Costa Rica, todo el territorio de Nicaragua de aquel entonces, incluyendo lo que fue el territorio del litigio e incluyendo San Andrés, Providencia y otros territorios que por guerritas y tratados internacionales hoy forman parte de otros países. Diócesis de León, la madre de la fe, la fuente de la fe, esta fuente bautismal que va limpiando los pecados no solo de las personas, sino también de los pueblos. Padre, yo no lo sabía, y es ocasión. Tranquila, Teresita, todavía tengo que decir un par de cosas más. Y en el contexto de la celebración del centenario de la provincia eclesiástica de Managua, ese es el nombre oficial, se dice Nicaragua, por gestada y parida por la diócesis de León, como fue gestada y parida por la diócesis de León, la diócesis de Managua, elevada arquidiócesis, la diócesis de Granada y el vicariato apostólico de Bluefields. ¿Cómo no alegrarnos que lleguen a sus primeros 100 años de existencia después que los gestamos durante muchísimo tiempo? Y nacieron como pequeñas parroquias dependientes de nuestra diócesis. Padre, es que mire, ¿cuántas veces en los cumpleaños la mamá y el papá pasan a segundo o tercer plano porque el festejado piensa que se hizo él solo y se olvida de la mamá, del papá? Tenemos que tener el amor y el cariño de madre. Y aunque hayan crecido y aunque aparentemente sean más importantes que nosotros, ¿cómo no? La madre sigue atento de sus niños, de sus niñitos,
y tiene que estar listo para socorrerlos y mantenerlos por lo menos con la oración. Bellísima segunda lectura de hoy, primera lectura de hoy. Y finalmente, Pablo, en la carta a los Corintios, nos recuerda que lo central, incluso cuando hablamos de templos, son nuestras personas, que somos templos vivientes de la Trinidad de Dios, como uno de los efectos del bautismo. Está tomado del capítulo 3, versos del 1 al 11 y del 11 al 17 de la primera carta de Pablo a los Corintios, sin despreciar los templos físicos, sin despreciar las catedrales ni mucho menos, pero la centralidad son nuestras propias personas. Y algunas veces nosotros somos ingratos con el Dios que vive en nosotros. Y somos descuidados porque nos dejamos infeccionar por errores y dejamos que quien no sabe me dirija sin ir a las fuentes vivas de donde brota y se mantiene la fe. Padre, ¿y entonces qué hacer, queridos hijos? Si se nos ensució la casa, limpiarla. Y si se nos vuelve a ensuciar, volverla a limpiar. Y si se nos ensucia 100 veces, no seamos chanchos, limpiémosla 100 veces. ¿Cuántas veces? Cuántas veces que sea necesaria. Alusión directa al sacramento de la reconciliación. Y adornarla y fortalecerla. Alusión directa al sacramento de la comunión. Y compartir con los demás, sabiendo que somos, déjenme decirlo, elementos, partes de una realidad muchísimo mayor, que es la Iglesia de Jesucristo. Recuerdo, la Iglesia, que es la asamblea, no hay asamblea sin obispo. Y la base de todo, ni son las ideologías, ni son las ideas de fulano de tal, ni del padre tal, ni de la madre tal, ni del hermano tal. El cimiento y la base de todo es Jesucristo. Por eso somos la Iglesia de Jesucristo, la única Iglesia de Dios. Quien se quiera equivocar, que se equivoque, no le eche la culpa a nadie. Quien quiera vivir entre las sombras, que lo viva, pero que sepa su responsabilidad y sepa que por su culpa y por su grandísima culpa, se echa a perder. Que quiera enderezar su camino, que cuente no solo con nuestra oración, sino con todos los medios de santificación que Dios, a través de Jesucristo, nos ha dado a la Iglesia. Y que a nadie le falte la ayuda de la caridad, es decir, del amor, para ayudarle a regresar a la Iglesia, para ayudarle a no caer, para mantenerlo firme sin duda. Pero no anden de tulacuecho contando cosas que no les conste y metiéndose en la vida de los demás que nadie les ha autorizado. Y más bien es hacer el papel de demonio tentador que el papel de Jesucristo, que es el abogado ante el Padre. Y con esto quiero terminar. Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. ¿Y cuántas veces, Señor, y es tiempo que lo castigué? Una es la oración de Jesucristo, la otra es la acción del diablo. ¿Quieren ser diablo? Pero sepan que el diablo está en el infierno. ¿Quieren ser como Jesucristo? Sepan que Jesucristo nos lleva al cielo. La libertad es de ustedes, no le echen la culpa a nadie, no digan que nadie se lo dijo, no digan que no lo sabían.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.